queridos amigos de Vidia Erratia. Bienvenidos al programa Enriquecidos por su palabra. Y seguimos con el tema apasionante sobre la justicia, el amor, la existencia del mal. Y además el tema de hoy es muy interesante porque se titula El conflicto cósmico. ¿Qué será eso, no? Vamos a profundizar en la Biblia, qué es lo que enseña del conflicto cósmico. Y para tratar este tema me acompañan, como siempre, Alexandra, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Y también Ciana. Hola, bienvenida. Buenas. Bueno, así que vamos a comenzar con una oración que voy a pedir a Alexandra que pueda orar. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podamos estar aquí, para que podamos aprender más sobre tu palabra, que podamos aplicarlo en nuestro día a día y en nuestra vida, para que aquellos que nos escuchen también puedan entender y la puedan aplicar también. Guía a aquellos que necesiten de tu palabra y ayuda a aquellos que estén afligidos y estén pasando por un mal momento. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. El conflicto cósmico, ¿no? ¿Qué es eso? ¿En qué nos afecta? ¿No? Tenemos conciencia que es algo que nos afecta diariamente, ¿no? Y al universo en general. Así que vamos a entrar al tema y para ello voy a pedir a Ciana que nos pueda leer Génesis 3:15. Vale. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. ¿Qué te dice este texto para ti? Pues si lo lee alguien, yo creo que no estudia la Biblia o que no tiene el contexto, tal, Ujú. pues igual no lo entiende tanto, porque esto son palabras que le dice el Señor a la serpiente después de que hayan caído Adán y Eva en el pecado, de que hayan escuchado a la serpiente y tal, hayan comido el fruto, Sí. y bueno, a cada uno les dice qué va a pasar con ellos a partir de entonces, ¿no? Sí. Era todo perfecto y después del pecado, pues no, ya no. Ya hay maldad, ya hay Ujú. dolor y ya hay de todo. Hay trabajo duro, etcétera. Sí. Y le dice, pues eso, a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer y que su descendencia y el descendiente de ella, el descendiente le herirá en la cabeza. Y tú lees esto y realmente si no sabes Es- a qué se refiere esto, ¿no? Ujú. ¿Quién va a herir a quién? ¿Quién? O sea, ¿qué sentido Sí. tiene? Sí, sí, sí. ¿A ti qué te Sí. llama la atención del texto, A mí Alexandra? la última parte, ¿no? De tú le herirás el talón, Ujú. que es la última parte del cuerpo, Sí, pero él te aplastará la cabeza, claro. o sea, lo más superior. Entonces, de lo bajo, él por encima, ¿no? Ujú. Muy bien. No sé, eso me atrae, ¿no? Bueno, este texto, como bien decís, es el cumplimiento, ¿no? Puede ser un Ujú. pelín misterioso, Ujú. pero es verdad que da cierta idea, ¿no? De que aquí hay un conflicto, ¿no? Ujú. Que no va a haber enemistad entre los descendientes de uno y los descendientes del otro, ¿no? Ujú. Y este es el tema de la Biblia. Incluso es un tema que muchos cristianos han rechazado o yo creo que más descuidado, ¿no? La idea de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y Ujú. nosotros pensamos que es el centro teológico de la Biblia, ¿no? Ujú. Porque la realidad, ¿no? El mundo en que existimos y el problema del mal, como hemos tratado, se origina en ese conflicto. Ujú. El desarrollo sigue siendo el problema entre Cristo y Satanás Sí. y la conclusión también es cómo Cristo vence a Satanás, ¿no? De ahí Ujú. que esa promesa, tú le herirás el talón, Ah, pero él te aplastará la la cabeza. cabeza, pensamos que finalmente, o sea, parcialmente se Ujú. cumple en la cruz y ya finalmente se cumple Sí. cuando Ujú. Cristo vuelve Sí. y destruye el mal, destruye a Satanás y instaura Ujú. de nuevo un mundo Sí, perfecto sí. en el que reina solo el amor, la justicia y la paz, ¿no? El bienestar. Ujú. Y Ujú. fijaros que la Biblia habla mucho de este tema, por Mm. eso es curioso que nos hemos olvidado, ¿no? Incluso puede ser un pelín de dibujos animados, como un poco de niños, ¿no? Pensar, sí, está el malo, está el El bueno, bueno. está Sí. Satanás, ¿no? Incluso mucha gente ya ni cree Sí, nada. bueno, no creen en Dios, pero mucho menos, aunque algunos acepten la idea de Dios, mucho menos creen en El un conflicto. diablo, en un Sí. Satanás, Sí. en un conflicto, ¿no? Sí. Pero
los evangelios mismos, ¿no? Que hablan de la vida de Jesús, nos hablan de esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que responder a dos preguntas cruciales, que son, ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? ¿Y cuál es la naturaleza de ese conflicto? Si tenemos éxito en responder estas dos preguntas, hemos tenido éxito hoy, chicas, así que adelante. Ahí vamos. Vamos a hablar un poco de una parábola que se describe en Mateo 13. No sé si la podemos leer o alguna se anima a hablar por encima y contárnosla sin leer. La opción que queráis. Bueno, son tres. Sí, son 3-4 versículos. Sí, Sí. si quieres, Mateo lo leo. 13, sí, por Mateo favor. 13:24 dice parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? Ahí está. Fijaros, la última pregunta, ¿no? Son los siervos preguntando al Señor por qué existe el mal. Sí. ¿Por qué ha aparecido el mal en el campo, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Y cuál es la respuesta que da Jesús o la respuesta que da este señor? Que lo plantó un enemigo. Claro. Es decir, que dice que la culpa está en otro. En otro ser. O sea, no es que no asuma que hay un problema, no es que es indiferente al problema, pero dice, pero la causa primera de que este problema ha aparecido es el enemigo. Sí, ¿no? O sea, fijaros, Jesús, como de una manera un poco así prácticamente explícita, nos describe, ¿no? El conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, teniendo en cuenta que la semilla, la buena semilla, mejor dicho, es el Hijo del Hombre, ¿no? Si uno estudia los evangelios. Y luego el campo es el mundo, según Mateo 13:38. Por lo tanto, si la buena semilla es el evangelio, es decir, Jesús, y el campo es el mundo, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, ¿no? O sea, el que sembró un antievangelio o una versión de los hechos opuesta a la versión de Dios, ¿no? En este caso. Y el resultado de la acción del enemigo es la cizaña, ¿no? Que obviamente es lo opuesto al trigo, que es lo que se había plantado en un origen. Es muy curioso porque lo que tú decías, ¿no? De que como que resume todo en una parábola. Luego incluso le dicen los trabajadores, la arrancamos. Dice, no, es que si arrancas uno, arrancas el otro, ¿no? En plan de, ten cuidado. Dice, hay que esperar hasta la siega. Y habla un poco de lo que va a pasar, ¿no? O sea, si destruye todo. Ahora mismo no puede coger a los que hacen mal y ya está. Además. Y me gustaría añadir que dice, no, vamos a recolectar y luego ya dividimos, ¿no? La cizaña del trigo y luego ya quemaremos la cizaña. Entonces, yo creo que también hace una alusión a los tiempos del fin, ¿no? Sí. Que hará una distinción entre los que son hijos de Dios y los que no. Y encima, estos siervos le quieren ayudar. Dicen, oye, ¿no quieres que vayamos y arranquemos la mala hierba? Oye, vamos a ir a terminar con esto. ¿Y qué les dice el amo? Dice, no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. O sea, dejad crecer juntos a los dos y hasta la siega, ¿no? Y ya cuando en la siega, cuando ya se ve claramente cuál es la distinción entre el trigo y la cizaña, ahí arrancaremos primero la cizaña, la quemaremos y luego juntaremos en el trigo en mi granero, ¿no? O sea, según esta parábola, fijaros, Dios acabará finalmente con el mal, ¿no? Le dice, esto lo hizo un enemigo, pero yo lo voy a resolver. Sin embargo, desarraigarlo, ¿no? Solucionarlo antes de tiempo puede provocar daños colaterales irreversibles que perjudicarían el bien. O sea, wow, cuántas cosas por una parábola de unos cuantos versículos, ¿no? Que hay razones por las que esperar para la resolución final tiene sentido, ¿no? O sea, como que hay razones de peso por las que no se puede poner fin inmediato, como seguramente a Dios mismo le gustaría. Es decir, hay razones de peso. Entonces, bueno,
este es el tema, ¿no? El tema Sí. del gran conflicto, el conflicto cósmico, como Ujú. lo queramos decir, ¿no? Sí. ¿Cuál es el origen en la Biblia entonces de ese conflicto? Cosa que ya hemos ido mencionando, ¿no? Muchas Ujú. veces, ¿no? Pero ¿cuál es el origen? Porque Génesis 1, Génesis 2, Sí. ¿cómo describe a Dios cuando creó este mundo? Sí, todo era bueno en Una gran buena manera, manera. realmente, sí. Ujú. Todo empieza, en la tierra empieza pues con el engaño, el intento de engaño de la serpiente a Claro. Eva. Claro. ¿Qué es lo Sí. que hace la serpiente? Miente. Eso es. Tergiversa la Hacer- verdad. Sí. Tergiversa, usa las palabras de Dios, Ujú. les da una Les da vuelta. la Dios os vuelta, sí. dijo, pero en realidad Sí. no es así, ¿no? Sí. Dios no quiere que seáis como Él, Dios no quiere que se os abran los ojos Sí. y tengáis un conocimiento Sí. superior, ¿no? Como, es como que la serpiente hace eso, un marketing engañoso, ¿no? Les promete cosas que A son... ver, es un poco lo que nos hace. Es que Sí, Satanás actúa de esa forma. Ajá. sí, Normalmente cuando caes en engaños, no caes directamente con algo que es clarísimamente malo. Y ellos Mm. además vivían en armonía, tenían ujú, todo lo bueno a la vista. Entonces ujú, tenía que engañarlos de una Ujú. forma muy inteligente. Si claro. no, igual Si no no, no caían hubiesen tan caído. fácilmente. Sí. Y fijaros que pone en duda, pone en duda el orden establecido por Dios, Sí. ¿no? Él Sí. desafía Sí. directamente lo que Dios había dicho. Dice, el Señor dice, oye, no me Ujú. desobedezcáis, porque el día que os apartéis de mí, ya que yo soy la vida, en mí está la vida, Sí. vais a morir ese día. ¿Y Sí. qué les dice a la serpiente? No, 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 no. no morirás, ¿no? Sí. Entonces, volvemos a algo que hemos mencionado en el pasado. Ujú. Aunque para Eva está la verdad de Dios y la verdad de Ujú. la serpiente, Sí. y ella debe de decidir a quién va a creer. Ujú. ¿Qué decide? Entonces, fijaros que la naturaleza de este conflicto, otro tema, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? Tiene que ver principalmente con qué y a quién creer. Claro. Es decir, relacionado con el amor. O sea, ¿a quién quiero yo creer? Y quiero creer a la verdad de Dios Ujú. o a esta otra verdad Ya. que me presenta Sí. a la serpiente. Entonces, también el conflicto es sobre quién es Dios, sobre Ujú. la naturaleza, no tanto la naturaleza de Dios, sino sobre el carácter de Dios. Dios. Es Sí. decir, ¿es Dios verdadero? ¿Es Dios bueno como Él Sí. se Se dice. dice o no? Sí. Fijaros, al final ahí está el Ujú. problema del gran conflicto, ¿no? Que Sí. describe la Biblia. Es un conflicto de ideas, un conflicto de propuestas, ¿no? Aquí está Sí. mi propuesta, aquí está la vida, y por otro lado, aquí está, ¿no? Dice la serpiente, aquí, pues por aquí tú puedes Sí. ir y te puedes desviar y puedes hacer lo que te da la gana y que no pasa nada, ¿eh? Que el Sí. Señor... Y esta mentira, pues trajo el Los mal, cambios. ¿no? Sí. A este mundo. Ujú. Por eso Sí. ya en Génesis 3, Ujú. ¿queréis decir algo? No. Vale, en Génesis 3, ya en Génesis 3:15, eh, el texto que hemos leído para empezar, se da la promesa del Mesías, ¿no? Ujú. Esa, Ujú. esa simiente de la mujer es Ujú. la promesa, ¿no? La gran promesa de aquel que iba a venir y iba a aplastar a la cabeza de la serpiente para liberar a su pueblo, ¿no? Ujú. Se le llama, en término teológico, ¿no? El primer evangelio o el protoevangelio, ¿no? Ujú. Entonces, si el origen del problema del mal, del conflicto aquí en la tierra es el día que Adán y Eva desobedecen, ¿qué enseña la Biblia sobre el problema del mal a nivel cósmico, ¿no? A nivel Ujú. universal? ¿Dónde comienza ese conflicto, ¿no? Ujú. Esto es algo que yo no sé si todo el mundo sabe, porque de normal empiezas a leer la Biblia, te crees que el principio de la historia está en Génesis, ¿no? Pero es que la historia del conflicto de mucho más Ujú. atrás la tenemos en Ezequiel. Ujú. Ujú, Y ahí nos explican Ujú. un poco lo que pasó en el cielo, ¿no? Cómo claro. es que acabó Satanás queriendo engañar, cómo acabó aquí. Y, Ujú, y pues esto es algo importante de saber, porque si no, que surgió de la nada el mal, Ujú. No. pues Satanás siempre mintiendo, ¿no? Sobre el carácter de Dios, ujú, Ujú. intentó hacer creer a todo el cielo de que el carácter de Dios era diferente al que es, que era un tirano y pues no. Ujú. Pero convenció a la gran parte, igual que Ujú. convenció a Eva, pues convenció a una parte muy grande del cielo.
Claro. Se dice, ¿no? En Ezequiel 28 y en Ujú. Isaías 14 se describe cómo era Satanás antes de la rebelión y cuáles fueron los motivos para querer rebelarse contra Dios, ¿no? Se dice que él era el modelo de la perfección. Ahí estamos leyendo Ezequiel 28, 12 y 13. Dice Ujú. que él estaba lleno de sabiduría, Ujú. acabado en hermosura, es decir, era el culmen de la, de la perfección en la creación de Dios. O sea, era prácticamente eh, perfecto, ¿no? No, Sí. no, no igual a Dios, pero él estaba ahí, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Que se enalteció a causa de su hermosura, ¿no? Ujú. Es decir, era tan superior al resto de las criaturas, ¿no? Seguramente, que un día dijo, oye, pero qué Ujú. bueno soy, ¿no? Sí. Yo podría estar Estar a ahí la en el Y lugar altura de estar de de... Dios Dios. y hasta lo haría mejor que Ya. Dios. Sí. Sí. O sea, al final, y el problema ocurre, ¿no? Ujú. Por el orgullo que aparece en el corazón de él, ¿no? Un problema de carácter. Y la duda que él plantea a todo el universo es que duden del carácter de Ujú. Dios. Sí. ¿No? Que Dios no. Y esa es la duda que incluso la calumnia, ¿no? Esa es la mentira que se plantea ahí en ese contexto. A mí esto me parece muy peligroso, ¿eh? Sí, Lo de que le pasó a Satanás y el Ujú. versículo este de... Porque claro, sí, le pasó a él y no somos comparables en nada, ¿no? Porque él claro. era, era hermoso. Eso. Sí. Y claro, es el versículo que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Esto está en Ezequiel 28, 17 y Ajá. es algo que hoy en día, si tú te dejas llevar por el orgullo, Ujú. si te miras mucho, mucho, mucho y tal, puedes acabar, no, igual No no vale. así, Sí. pero es muy peligroso el tema del Sí. orgullo Puedes y caer. esta parte de enaltecerte por algo que se te está dando, tenemos que tener claro siempre que Ujú. todo viene de Dios y es para Dios. Eso Sí, es. Entonces, este fue el fallo de Satanás, que él se centró en sí, en el ego y claro. en el orgullo. Y Claro. quiso usurpar el trono de Dios, Ujú. fijaros, ¿eh? Ujú. Algo que incluso se ve en las tentaciones que Satanás hace con Jesús, ¿no? Sí. Hay una serie de Ujú. 3 tentaciones que Satanás le plantea a Jesús después de los 40 días en el Sí. desierto. Cierto. Sí. Y el resumen de las tres es que él quiere ser adorado. O sea, Sí. quiere que Dios se postre ante él. No quiere ser, tiene ese espíritu de Ujú. superioridad, Yo ese pensaba que orgullo. Jesús caería en las mismas. Es muy curioso porque Claro. Sí. él lo tentó con eso. Sí. Claro, pensaba que por Lo lo que él mismo. hizo, Sí. muy Bueno, buena, un apunte. sí, muy buena Sí. idea, pero claro, Jesús de alguna manera se había preparado para esto y además tenía una confianza en Dios, ¿no? Ujú. En el momento de la prueba, Jesús no dudó de Dios y se valió de una herramienta práctica que cada uno de nosotros puede, que es la Claro. palabra. Sí. Él usó las Sí. escrituras para defenderse, ¿no? O sea, Ujú. cuando Satanás le ofrecía convierte la piedra en el pan Ah, para que tú puedas comer, eso es. o tírate Mm. Del desde pináculo. desde el Sí. pináculo del templo para que los ángeles Oh, te sí. recojan, ¿no? Sí. O si me adoras, te voy a dar todo el mundo y no tienes Sí. que sufrir, no tienes No. que morir. Sí. No, al final también Sí, estaba te tiene. queriendo evitar que Ujú. Jesús pueda cumplir el plan, ¿no? Sí. Que él tenía para Ujú. salvarnos. Sí, sí, sí. Esa fue la promesa, ¿no? Ujú. Todo esto te daré si te postras y me Ujú. adoras. Entonces, el problema, ¿no? El conflicto, el problema que surge en el gran conflicto es también el tema de la adoración, ¿no? A quién Ujú. uno quiere adorar. Y realmente uno no se da cuenta si adora a Dios o Satanás, pero el deseo de todos es adorarnos a nosotros mismos, ¿no? Mm. Que nosotros seamos nuestros propios dioses, Dioses. ¿no? O sea, cada uno quiere lo que él piensa, Ujú. que eso sea la última palabra, ¿no? Y ese Ujú. es el orgullo del hombre, de la mujer, ¿no? En general. Y eso es algo con lo que hay que tener mucho Es cuidado, ¿no? peligroso caer. Y, no, para terminar, vamos a hablar de la naturaleza del conflicto Ujú. cósmico, ¿no? Fue una cuestión de poder. Satanás dijo, no, es que Dios no es tan poderoso como nos hace pasar, ¿no? Cuestionó el poder. No. Más yo creo Satanás, que los ideales, ¿no?
No más que nada quién tiene más poder o quién tiene más ángeles a su favor, Claro, sino más a lo ideal, a los claro. valores. Porque si el centro del conflicto hubiera sido el poder, Mm. con un chasquido así, Sí. por no compararlo con una peli, ¿no? Sí, Pero con un chasquido, sí, todo habría terminado mucho antes, porque claro. simplemente se hubiera demostrado Sí. quién es más poderoso. Ujú, Pero Satanás, ¿no? Que ujú. al final era el ser más inteligente, ¿no? Creado por Dios, Sí, obviamente, sabía que él no puede vencer en un combate cuerpo a sí, cuerpo, entre comillas. sí, Entonces, el combate, el conflicto es de ideas, ¿no? sí. De plantar una duda en la mente, en el corazón de las criaturas Ujú. y, y que digan, oye, ¿será que Dios, todo lo que dice Pues, este es verdad sí. sobre Dios, que nos miente, que no quiere Ujú. Sí, Sí, que nos elevemos a una realidad ya, mucho superior? O sea, nos tiene pues como no. atados, como dominados, ¿no? Nos Ujú, tiene como siervos, como ujú. esclavos. Eso es lo que plantea Dios, ¿no? Sí, Y esas afirmaciones no pueden ser contrarrestados mediante el poder o la fuerza, porque si alguien plantea una duda, oye, no, bueno, como en una clase, oye, profesor, creo que lo que tú estás diciendo no es verdad o nos has mandado demasiados deberes, lo que sea, fuera de clase, yo no te quiero escuchar. Claro, si respondiera así el sí, profesor, todo el mundo diría, oye, es verdad que creo que lo que sí, dijo Menganito era verdad. sí. claro. Entonces, esto no es un problema Ujú. del poder de Dios. No está puesto en duda el poder de Dios. Por eso no puede ser resuelto a través del poder de Dios. ¿Cómo se resuelve este problema? Pues con Jesús se Claro. resolvió en la cruz en el sentido de que así se demostró que es un Dios de amor, que nos ama a todos Ujú. y efectivamente si él destruía a Satanás no quedaba claro sobre todo el carácter de él de engañador, ¿no? También, Claro. Sí, porque es lo que tú has dicho, la estrategia es siempre la misma, sembrar la duda en el corazón de las criaturas y de esa forma que ya, ¿sabes?, te empieces a empiezan a comer la dudar, cabeza, lo que sí. sea. Y tenía que quedar claro que es un Dios de amor, que no es un tirano, que es lo que dices tú, con un chasquido lo podría haber destruido y ya está, Ujú. pero no. Tenía que Ujú, demostrar que no, que las afirmaciones que hacía Satanás no eran reales. ujú, Claro. ujú, El plan del diablo siempre ha sido desde el principio hacer creer hacer creer a los seres humanos ujú, que Dios no es realmente justo y amoroso como se intenta hacer ujú, pasar y que su ley es opresiva e incluso perjudicial para ujú. todos E nosotros, ¿no? imposible de cumplir. Claro, No. imposible de cumplir. Por eso no es de extrañar que Jesús llamara a Satanás mentiroso, ¿no? Y Ujú. padre de la mentira, Sí, porque su técnica estética, desde el sí. mismo principio hasta el final siempre va a ser el Engaño. engaño y la Mm, mentira. ujú, Nunca, él no puede decir la verdad. ujú. Por lo contrario, Jesús vino para dar testimonio de la verdad, ¿no? Exacto. Como la mentira y la verdad están Contraposición. sí, en contraposición, en lucha. Por lo Ujú, tanto, para concluir, ¿no? con este tema, la naturaleza del conflicto es, ¿no? La disputa es en torno al carácter de Dios, no en el poder de Dios. ujú, Pues a veces, por eso Dios nos quiere convencer mostrando su carácter amoroso, ujú, su justicia, la paz, ¿no? Por eso Dios no nos quiere convencer a la fuerza, nos quiere convencer a través de su mejor argumento, que es el amor pleno que se dio por ti y por mí en la cruz, ¿no? A través de Jesús. Así que ahí el conflicto prácticamente quedó solucionado, simplemente ahora queda poner el punto, ¿no? Final a este conflicto que pues vivimos, ¿no? En el día a día, estamos rodeados por ese conflicto en nuestra vida, pero que sepamos que Jesús es el centro y es la solución a todo. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima. Hasta luego.